Bien, amigos, como habíamos dicho, hoy es Viernes de la Seguridad Social. Y un hombre que ha estado presente con nosotros desde que este espacio fue creado en el 2004. Está hoy con nosotros el doctor Nelson Rodríguez, viceministro de Salud Pública, que tiene activista, dirigente de base y dirigente medio y dirigente de envergadura del PLD. Esos son los profesionales y llegaron al servicio público con su credencial. Así mismo. Yo soy político y profesional al servicio de la sociedad. Buenos días, don Buenos días, buenos días, Buenos buenos días. Buenos días, los amigos televidentes. Hay muchas cosas, Nelson, entre ellas la propia campaña de hoy de combate a la chikungunya, para que nos explique este asunto de esta enfermedad. Hay una promoción que ustedes han hecho para que la comprendamos, que la vamos a poner completa para que la analice también. Así que esté alerta para que la lancen, pero el asunto de chikungunya tiene a todo el mundo de pie, de cabeza. Porque no mata pero estropea. Así es. Bueno, la verdad es que decir que no mata, también tenemos que ponerlo entre comillas, por lo siguiente. Bueno, para hacer un poquito rápidamente de historia, esta es una enfermedad que se diagnosticó por primera vez en 1952 en Tanzania, al sur de Tanzania y al norte de Mozambique. Y el término, como ustedes ya saben, lo han oído seguro, de chikungunya, es un vocablo bantú de una tribu, una etnia maconde, y quiere decir persona encorvada. ¿Por qué? Porque dentro de la sintomatología que tiene la enfermedad, es la más llamativa y característica de la enfermedad, la artralgia, el dolor en las articulaciones, que puede estar acompañado de inflamación, de artritis en las articulaciones, un dolor intenso que encorva a la persona, es decir, la persona adopta una posición, como se llama, antiálgica, para disminuir el dolor y se engurruña, como decimos en buen dominicano. Sí. Bueno, pues, además de eso, esta es una enfermedad producida por un virus que nunca antes había estado en la República Dominicana, sí el mosquito. Y eso, digamos de una u otra manera, tiene que ver con la explicación en términos del origen que algunas comunidades le dan, que no piensan que es el mosquito el que transmite la enfermedad, porque dicen que el mosquito ha estado toda la vida aquí. Es verdad, el mosquito ha estado toda la vida, pero el virus nunca antes había estado. Entonces, en diciembre, la Organización Panamericana de la Salud lanza una alerta, porque por primera vez se detectan casos autóctonos en un país, en los países de las islas, sobre todo en San Martín. ¿Qué quiere decir autóctono? Quiere decir personas que han adquirido la enfermedad sin haber salido del país ni estar en contacto con personas que han venido de otro país. Es decir, es una transmisión propia del país. Al ocurrir eso y sabiendo la movilidad que hay en términos del tráfico de personas entre las islas, y teniendo nosotros todas las condiciones en términos de pobreza, porque una enfermedad es la pobreza, donde hay deficiencia de los servicios públicos, de saneamiento básico, de agua potable, de pobre trabajo interinstitucional, entonces urbanismo descontrolado, con cinturones y hacinamiento de miseria y personas hacinadas, entonces tenemos todas las condiciones. Entonces el Ministerio en enero lanza una alerta. ¿Y qué quiere decir una alerta? Bueno, que toda la organización desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, digamos que abre los ojos, aumenta la vigilancia sobre lo mismo. Y es precisamente en Nigua que se detecta que comienzan a aparecer unos niveles de personas con fiebre por encima de lo esperado. Es decir, estadísticamente, bueno, pues una institución, un hospital puede ser que vayan diariamente 10, 15, 20 personas con fiebre, pero de repente comienzan a aparecer que hay 100, que hay 80. Óyeme, ahí está ocurriendo algo. Cuando se va a investigar, entonces, encontramos que además de la fiebre, las personas tienen los signos y síntomas característicos de la enfermedad, que son fiebre alta, sobre 39 grados centígrados, va a tener dolor muscular, dolores en las articulaciones, malestar general, y una erupción también que es característica, que presenta en el cuerpo, que es muy pruriginosa, que produce picazón, escozor.
Entonces se toman muestras, se mandan fuera y se detecta que realmente tenemos ya la presencia del virus. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad en los países que ha llegado? Bueno, pues como las poblaciones son vírgenes, no tienen memoria inmunológica, es decir, ustedes saben que muchas enfermedades virales no vuelven a repetir. Si a usted le da sarampión, no vuelve a darle sarampión. Si le da varicela, no vuelve a darle varicela porque se generan anticuerpos y el cuerpo, digamos, tiene una memoria que inmediatamente ese virus vuelve y penetra a su cuerpo, inmediatamente esos anticuerpos neutralizan el virus. No es así para esta enfermedad porque nunca antes había existido. De modo que el 100% de la población dominicana es susceptible a la misma. Y entonces la tasa de ataque que hemos visto en los históricos de otros países que han tenido la enfermedad va desde un 30% hasta un 68% de la población. Esto quiere decir que nosotros potencialmente pudiéramos estar afectados entre 3 millones a 6, 7 millones de personas se puede ver afectadas por la enfermedad. Esto implica un gran reto y un desafío para el país y para el sistema de salud público y privado en la República Dominicana, que pudiera verse desbordado en la demanda de servicios con personas con esta sintomatología. Pero además de esto, como es una enfermedad que produce ese dolor intenso en las articulaciones e inflamación, digamos que invalida por varios días a una persona. Entonces es una enfermedad que es capaz de producir ausentismo laboral, ausentismo escolar y como consecuencia dañar, por llamarlo así, la economía dominicana. Y ya tú dijo que en ocasiones la muerte. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En términos generales, es una enfermedad de baja letalidad. Apenas el 0.3% puede presentarse como un caso atípico y eso se puede complicar. Digamos, una tasa muy baja cuando lo vemos en términos porcentuales. Pero si lo vemos en términos de la potencialidad de afectar entre 3 a 6 millones de personas, ese 0.3 en términos absolutos es mucho. Es mucho. Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen riesgo de complicarse? Pues, como en la mayoría de las enfermedades, los extremos de la vida, un niño por debajo de 1 año, persona por debajo de 65 años, por encima de 65 años, bueno, aquí creo sí, pero sobre todo aquellas personas que tienen comorbilidad, que tienen una enfermedad de base, que son cardiópatas, que tienen problemas hepáticos crónicos, que pueden tener insuficiencia renal crónica, cardiópata, es decir, diabético, esas personas se pueden complicar. Y tener, ¿están escuchando eso? Y tener, digamos, y nosotros tenemos mucha gente con ese tipo de dificultad. Nosotros tenemos sobre 65 años, estamos hablando que andamos por algunos 700,000 dominicanos que hoy en día ¿Diabéticos cuántos? No, bueno, el 10% de la población adulta es diabética. El 10% de la población adulta, 1 millón de personas. Y el 32% de la población adulta es hipertenso. 3 millones. Ahí estamos nosotros. Sí. Es decir, que es una situación difícil, pero de todas maneras, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo mitigar precisamente el efecto negativo que puede tener? Mitigarlo. Yo dije una frase el otro día que a algunos no les gustó, pero yo digo las cosas como las creo. En América Latina y en República Dominicana, la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, el control vectorial ha fracasado. Esa es la verdad. Ha fracasado por lo siguiente, porque hay 2 componentes que son sumamente importantes para la lucha contra el vector. Fíjense que no hay que hablar de la enfermedad. Sin el mosquito no hay enfermedad. Entonces la lucha contra el mosquito es la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. Ahora, lo que se llama las acciones integrales contra el dengue, que es el mismo mosquito que transmite el chikungunya, tienen 2 componentes que son los que han fracasado. Primer componente, el trabajo interinstitucional. La mayoría de los problemas de salud no se resuelven dentro del sector salud, se resuelven fuera del sector salud. Y me explico. Nosotros necesitamos saneamiento básico adecuado, recogida de basura, disposición final de la misma. No porque la basura en sí sea un ente productor del mosquito, es que en la basura existen utensilios que cuando llueve
acumulan agua y se convierten en criaderos de mosquitos. Entonces el trabajo en esos términos es sumamente deficiente y es mucho más deficiente en los barrios periféricos que han crecido de manera desorganizada. De modo que hay una tarea importante en términos de saneamiento básico para los ayuntamientos. Otra institución que tiene que ver directamente con esto son, en este caso particular de nosotros, el INAPA y las CORAS. El suministro de agua potable de manera permanente e intradomiciliario evitaría que la gente tenga que almacenar agua, porque el principal reservorio de agua que se convierte en criadero mosquito es el tanque de 55 galones, que es lo que usa la mayoría de la gente en su casa, porque es importante señalar, porque a veces veo incluso en los periódicos, cuando hablan de dengue, de chikungunya y de agua, ponen una fotografía de una cañada. Este mosquito no es un mosquito de aguas residuales, de aguas servidas o aguas negras, es un mosquito de aguas limpias, es un mosquito que está en el hogar de las personas. Nosotros tenemos una conducta de acumular cuanto cachivache en los patios que están arrumbados. Y entonces esos objetos en un momento determinado pues acumulan agua. Y como ahora que ha estado lloviendo en alguna zona del país. No, si lo que tienen afuera se llena. Desde luego, ahora aumentan los criaderos de mosquitos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la hembra del mosquito, Aedes aegypti, le gusta poner su huevo en la parte húmeda que está por encima del agua. Cuando usted ve un tanque de agua o cualquier recipiente de agua, entonces está el agua, inmediatamente por encima usted ve una película que está húmeda. Ahí es que pone los huevos. En el bordecito ahí. En el borde por encima del agua. Sí, por encima del agua. Ahí pone los huevos. El agua y la humedad, pues, es un caldo de cultivo, vamos a llamarlo así, para que el huevo se reproduzca y se desarrolle rápidamente la larva. Y con temperatura como la nuestra, temperatura calurosa del trópico, pues incluso reduce a veces el tiempo de reproducción del mosquito. Es decir, una hembra puede poner entre 300 a 400 huevos del mosquito. Un tanque de 55 galones es capaz de producir entre 80 a 120 mosquitos diarios, de los cuales la mitad son hembras, que es el que pica. El varón se alimenta de ¿Y ese mosquito pica y se entiende, sigue picando? El mosquito, es importante que se conozca que el mosquito no nace con el virus. El mosquito se infecta. Sí. Y el que infecta al mosquito es el ser humano. Una persona que tiene fiebre y está en etapa virémica, esto quiere decir que el virus está en la sangre, cuando el mosquito le pica, entonces ese mosquito se contamina del virus que tiene la persona. O sea, la portadora, la persona, y pica a otra persona. Entonces ese mosquito, ese virus dentro del mosquito tiene un periodo de reproducción de alrededor de 10 días. Al cabo de 10 días, ya el virus está en la glándula salival del mosquito y cuando le pica, entonces le transmite el virus a otra persona. Y así va sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay que hacer una actividad como la que está planificada para hoy y que debe ser permanente? Permanente. Ojalá se replique mañana de sábado. saneamiento básico. Usted puede estar, digamos, tener su casa y su entorno totalmente libre de criadero de mosquitos. ¿Y el vecino? Pero ese mosquito tiene una capacidad de vuelo de alrededor de 300, 400 metros. ¿Cómo? Es decir, que ese mosquito en la otra cuadra de allá... No di que no madura por 24 horas de vida. El mosquito dura 30 días de vida. Es decir, la edad promedio de un mosquito es de 30 días, de un mes. Si encontró un espacio donde pueda estar, dura hasta 30 días. Exactamente. Entonces, por eso el trabajo en conjunto es importante. Sí. Es decir, a través de la unión de juntas de vecinos, de la junta de vecinos, yo creo que una tarea importante que se haga barrio por barrio, cuadra por cuadra, de que periódicamente hagan un ejercicio de saneamiento de su entorno. Ustedes recuerdan que estaban hablando hoy precisamente del tiranicidio, ¿verdad? Sí. Pero se hablan de cosas buenas y de cosas malas. Cierto. Es decir, desde luego no tenemos que hablar de quién fue ese personaje, sí. Pero dentro de las cosas del orden que estaba establecido en ese momento, ustedes recordarán que todo el mundo tenía que limpiar su entorno. Sí. La gente tenía que salir y limpiar su acera. Sí. Usted nunca veía a una gente barriendo para afuera, se barría para adentro.
se recogía la basura y posteriormente se sacaba. Así era la cosa. ¿Ve? Así era, Sí, así era yo la viví esa cosa. etapa. Incluso las escobas eran una cosa común, puestas en los rincones. Claro. Y se hacían de guanos y se hacían también. Detrás de la puerta. Sí, apretaditas, sí, sí, apretaditas. No, se hacían de guano y se hacían de ramas. Sí, o de triguillo de coco. O de tirigüillo de coco, pero Tirigüillo de siempre coco, había en la sí. casa Una escoba. y se barría y entonces todo el mundo estaba encargado de su cultura de higiene, la de su limpieza, hogar, sí. ¿Ve? Entonces eso hay que retomarlo, ¿ve? De que cada quien se ocupe de su hogar, de que mediante la publicidad y la promoción de la salud se le enseñe a la gente cómo identificar los criaderos de mosquitos, cómo eliminar los criaderos de mosquitos, porque lo que tenemos que hacer es eso, cómo la gente que tiene que almacenar agua, pues la almacena de manera correcta, el tapado, el tema de untarle cloro. Es importante señalar que no es que le echen cloro al agua, porque el cloro en el agua no mata el gusarapo, la larva, no la mata. El cloro es un ovicida, mata el huevo. Entonces lo que hay que untarle cloro en el entorno del recipiente, sobre todo en la franja que está por encima del nivel del agua. Se abre. Es decir, que eso Nosotros tenemos una publicidad que la impartió Salud Pública, precisamente. Mira, donde aparece Angeli, la de aquí, que hace exactamente la operación que recomienda usted. Mira, muy importante esto que dice el doctor, que está explicando. En esa línea, en el donde termina el límite del agua, ahí es que se coloca la larva. El huevo. El huevo, perdón. Sí, entonces el cloro mata el huevo, pero el cloro no mata la larva. No. Una vez ya que pasa de ese estadio de huevo a larva, ya el cloro no mata la larva. Explíqueme un poquito eso, porque sí. Me dice, con mucha gracia, la gente del pueblo dice, pero acá es un mosquito especial. Porque eso de un mosquito viene y dice, bueno, a este le voy a pegar el dengue y a este la chikungunya. ¿Cómo la Bueno, una de las cosas por la que la gente piensa que, bueno, en algunos sitios han hablado de otros, que no es el mosquito, porque ellos dicen, sí. Regrésala para que tú veas lo que hace Angeli, la de aquí. Fíjate que él tiene... Angeli, sí. Pero, sí. Usted está viendo los floreros ahí. Mire lo que hace Angeli. Entonces, ahí es que, como dice el doctor, se aloja. Pero Angeli agarra, tú ves. Porque ese se hizo para la goma, son regrésala para que tú veas como Angeli limpia exactamente el área donde se aloja el mosquito. Regrésala. Ese comercial, eso fue para el... Trae el comercial de nuevo para que tú veas dónde que se mire, ahí es que se... Míralo ahí, es que dura muy poco. Pero regrésala para que no se puede, eso yo no... Muy rápido. Muy rápida. Sigamos con el asunto del mosquito que hace las dos. Sí, lo que pasa... Míralo ahí, ese, ahí que se aloja, en esa parte superior del tanque. Pone el huevo. O de la lata. Entonces, ustedes recordarán que cuando inicia la enfermedad, sobre todo ahí en Nigua y en esos sitios de San Cristóbal Jaina, mucha gente comienza a hablar de que no es el mosquito, sino que es que han tirado algo, que una compañía tiró un químico, que fueron unos gases, que sé yo cuándo. Y porque la gente no entiende cómo es que si hemos tenido el mosquito todo el tiempo, ese mosquito antes, esa enfermedad no existía antes. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí no existía el virus, el mosquito sí. ¿Cómo llega aquí eso? Bueno, lo más probable es que alguna persona que fue a una cita de esta, de San Martín. ¿Sabes que en San Martín hay como un 15 o 20% de dominicanos? Muchos dominicanos. Sí. Una cantidad impresionante. Muchos, van y vienen. Entonces, bueno, como la enfermedad tiene un periodo de incubación, esto es, desde que la persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas, transcurren, el promedio de presentarse la enfermedad es de 3 a 7 días, pero puede ser desde un día hasta 12 días. Es decir, que una persona se puede infectar, un mosquito picarle, infectarle con el virus, y entonces puede durar 3, 4, 5 días sin tener ninguna manifestación, pero el virus está en la sangre. Si llega a su casa, le pican los mosquitos, él contaminó los mosquitos que tiene en su casa. Ahora es cierto, una cosa es cierta, que las piscinas que se curan constantemente con cloro, no se acercan los mosquitos de ningún tipo, no se ven. Para nada se acercan, no les gusta el cloro, está claro, No, al mosquito no al le limpiar gusta los bordes de una piscina. Lo que pasa es que recuérdense que el agua de la piscina está en constante movimiento y la filtran, un filtraje completo. Es decir que
que no tiene posibilidad. Claro, cuando todo lo que entre se lo lleva. Tiene unos filtros, usted va a ver, usted va a encontrar que cualquier partícula la va recogiendo y la va sacando. Es decir, que un gusarapo correría el mismo destino en una piscina. Ahora sí, las piscinas abandonadas, vaya a verla. Es así. Cuando hemos hecho inspección en áreas de nivel alto, en casas que tienen piscina y que no la usan y tienen agua acumulada, o porque llovió o porque le dejaron algo de agua, esos son unos criaderos que producen una cantidad enorme de mosquitos. Es decir, sí se da eso. Entonces, ¿cuáles son los objetos que usualmente son criaderos de mosquitos? Bueno, pues tenemos los tanques o recipientes para almacenar agua. Usted no ha ido a una casa y ha visto un florero y le ha visto el gusarapo. Sí, en el florero, claro. Porque el agua de los floreros hay que cambiarla por lo menos interdiaria. Entonces, fíjese y pasarle el cloro. Que es frecuente. No, porque si usted la cambia interdiaria, el agua no hay ningún problema. No hay problema. Ahí no hay ni siquiera que ponerle cloro. Bueno, entonces, en los patios que usted va a encontrar gomas, llantas. Entonces, cuando le cae agua adentro, es una bomba. Es difícil sacarle, a menos que usted no busque un trapo. Para poder sacar. No, porque uno ha visto cosas más difíciles que sacarle el agua a una goma. Claro, porque tiene un borde que impide que el agua salga. Usted la voltea y entonces el agua corre para el otro lado. Entonces hay que meterle un paño, un trapo, como decimos aquí, y entonces secarla. Pero, ¿qué busca una goma en un patio? Bote eso. Que busque eso. Que se utiliza mucho, creo que. ¿Y el malestar? ¿Cuántos días que dura el malestar? El malestar puede durar entre 4 a 10 días más o menos. Eso es importante. Las botellas, en los patios hay botellas, cuando llueve acumulan agua, usted va a encontrar larvas. Si tiene la boca hacia arriba. Pero usted han visto, y eso es real, hasta en un cacarón de huevo. Sí, así. La gente tiene unos huevos ahí, acumuló agua ahí, hemos visto nosotros. Bueno, usted lo ve en un spot, no fue que se preparó para eso, fue que se encontró. Esas son las piscinas que están abandonadas. Esa piscina, pues, óyeme, eso tira mosquitos. Si un tanque tira 120 mosquitos diarios, ¿cuánto tirará eso? En construcciones, a veces tienen cisterna a medio, tinaco, a veces el viento le vuela la tapa al tinaco y eso no se sabe, pues eso tiene un criadero de mosquito ahí arriba. Es decir, que hay que inspeccionar todo el hogar, el techo, el patio, bueno, la bromelia, que es una planta ornamental. En la flor entonces, en el patio, en el patio acumula agua y ese es un criadero de mosquito. O en una verja, bueno, a mí me dio, en el 98 me dio dengue. Sí. Y cuando busqué, encontré, yo tenía una pared que tenía cacos de botella como protección. Pues mire, todos esos cacos de botella estaban llenos de criadero de mosquitos. Entonces, si hemos, hemos tenido dificultad en el control del vector, entonces nosotros tenemos que esperar de que esto se va a expandir. Doctor, y la prevención sale cara, ¿verdad? La prevención es lo más barato que existe. Es más caro tratar que... Usted no ha ido... ¿Y por qué que nosotros entonces... Más vale precaver que remediar. Pero ¿desde cuándo venimos lidiando con el dengue? Bueno, no el dengue, fíjese, nosotros tenemos lo que se llama una transición epidemiológica. Nosotros todavía tenemos componentes importantes de enfermedades infecciosas que son características de países en vía de desarrollo, con niveles de desigualdad, como usted hablaron ahorita, importantes. Porque no es lo mismo que ha aumentado la desigualdad a que ha aumentado la pobreza. La pobreza no es lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual. Porque yo oigo a veces políticos hablando del incremento de la pobreza en República Dominicana. En la República Dominicana ha disminuido la pobreza. Ha aumentado la desigualdad. Que es diferente. Incluso he dicho en muchas ocasiones que la pobreza en República Dominicana hay que redefinirla. Porque un pobre de antes era una persona que andaba descalza, con pantalones remendados, que comía carne cuando se mordía la lengua. Que no tenía el pollo era de los domingos. Usted recuerda que el pollo era... y ni hablar de tener una estufita, ni una remúa. Con un par de zapatos, unos tenis... con una tinaja en vez de una nevera. ¿Sabe por qué todavía la tinaja hoy en día es un artículo de decoración? De decoración. ¿Usted sabe por qué todavía la gente conserva gomas en el patio? Porque aquí cuando hasta la muerte de Trujillo, aquí se hacían alpargatas de la goma. O la suela, de los calizos. Por eso que la gente cree que alguna utilidad tiene una goma. Pero óigame, y la guarda en el patio. Había, ¿cómo se llamaba? Había un zapato en área rural que era de lona con la suela de goma de carro. Exacto. Guaymama, no me recuerdo cómo se llamaba eso. Guaymama. Guaymama, entonces eso era lo que se usaba.
usted encontraba en una chancleta china abierta, que eran de goma marrones. Claro, sí. Así mismo es. Usted encontraba, por ejemplo, en los barrios. Eso sí, cuando se cruzaba una hay que pastilla por redefinir ahí. la pobreza. Qué bueno está eso. Sí, sí. Entonces, Piso de suelo, por ejemplo, de casi tierra, toda la casa. Piso de tierra, sí. Bueno, mi familia son de La Vega, de un campo de La Vega materna. Y yo recuerdo que me iba a pasar las vacaciones y yo cogía en un burro a un arroyo a coger el agua en Calabazo y volvía de nuevo para echarle una tinaja. No había energía eléctrica, era la jumiadora. No, porque no había energía eléctrica en el campito. El que no iba con la tinaja iba con un bidón. Entonces, no había estufa. Había una marmita, un jarro pegado a la tinaja y de ahí todo el mundo bebía y enganchaba el mismo jarro. El jarrito, rato. Sí, de aluminio. Pegado a la tinaja. Y siempre estaba tapada la tinaja. ¿Por qué no me dice por qué? Siempre estaba por los macos. Los macos no. ¿Por qué? La babosa. La babosa. Sí. Buscando la humedad, se le metían a la tinaja. Ay, la tinaja siempre estaba tapada. Para evitar eso. Entonces, ¿existe hoy en día eso? No. El otro día, hace un tiempo, en un diario, un periódico matutino, salió una fotografía, se había volqueado un camión que llevaba habichuelas. Y había una señora añingotá recogiendo granos de habichuela, pero hablando por un celular. Por un celular. Sí. Entonces también un periódico salió hace ya un tiempo un problema de un barrio que no pagaba la luz. Y entonces salió una fotografía, una panorámica del barrio. Sí. Y el 90% tenían parábola. Una poncherita roja, claro. De cable. No, espérate, no la clandestina. No, la de claro. La legal, la poncherita roja esa. La rojita. Entonces usted va a cualquier casa del pobre. Entonces usted va a cualquier casa del pobre y tiene nevera, tiene estufa, tiene baladora, tiene aparato estéreo de música que no lo tiene usted. Como no pagan luz, muchas veces tienen aire acondicionado también. Y dejan el bombillo prendido. Usted no le llama las 24 horas los bombillos están prendidos. Y el agua. Y el agua en el baño, mire, la llave completa, todo el tiempo abierto. Yo como médico recuerdo que iba a los hospitales a hacer mi práctica y habían salones de niños malnutridos grado 3. Por ejemplo, el Robert Reed tenía como 3 o 4 salones que siempre habían entre 100 y 120 niños malnutridos grado 3. Esto es, ese niño flaquito con la costillita afuera que parece un niño de Biafra, o el niño edematizado, hinchado por la falta de proteína, grado 3. Yo le pago que usted vaya a un hospital y encuentre uno, no uno, no existe. Quiere decir que la gente está comiendo más. Desde luego, la desnutrición ha disminuido ampliamente en la República Dominicana. Nadie muere de hambre, aquí no se ha registrado una muerte de hambre. Pudiera ser que haya gente que no haga 3 comidas, pero que se acueste sin comer en República Dominicana, eso no es así. Es más, le voy a decir algo. Ustedes oyen de que la canasta familiar básica cuesta 25, 26, 27. No, la básica cuesta 16 casi 16. No, pero póngale 25. Es la de 25 es la media, la canasta pues, ya. Bueno, de una clase media. Doctor, el vinito. Pero yo clase media. Pero yo le voy a poner. Pero la de subsistencia cuesta eso. Pero yo le voy a poner 25,000. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 80% de las personas asalariadas tienen salario que está por debajo de 15,000 pesos. Y tú tienes una cuestión que pasa de ver, y tú lo ves desnutrido, y no comen. Y es verdad que sí o que cuando. Entonces, ¿qué pasa? Se la buscan. Que hay unos ingresos, como llaman economistas, hundidos ahí, que entran a la casa, que no están contabilizados. La economía informal, el 56%. Bueno, hay uno que trabaja, puede ser un empleado público, puede ser una empresa privada, que gana 15,000, pero tal motoconchita, tal que vende productos, tal que hace negocio, tal que sí o que. A esa casa entran sobre 30,000 pesos mensuales. Entonces eso no se cuantifica, porque están dentro de la economía informal. Es decir, lo que quiero llamar la atención con esto, y hemos salido un poco del tema, es porque me llama mucho la atención de que siempre se esté hablando de la pobreza. Debiéramos estar mejor, es verdad, y debieran haber políticas que distribuyan mejor los ingresos y las rentas. Ahí es que está el asunto. Hay que hacerlo, pero no me digan a mí que nosotros estamos peor que hace 30 años. Olvídese de eso. Bueno, volviendo al tema, yo creo que es importante estimular a la gente para que acompañen a las autoridades en todo el territorio nacional, provincia, municipio, barrio, de que se incorporen, digamos, esta jornada, esta cruzada,
esto es una responsabilidad de todos. Sin las comunidades no hay posibilidades de que el sistema de salud pueda, digamos, reducir el impacto de esta enfermedad que nos cae encima y que yo creo que sin lugar a duda es un gran reto, un gran desafío para el sistema de salud público y privado. Es decir, la última estadística que tenemos es de que alrededor de 38,000 casos sospechosos. Pero recuerden que la mayoría de las personas cuando tienen fiebre, cuando no tiene un ataque importante a la salud, pues no van a buscar, sino que toman medicamentos, que la acetaminofén, y se quedan en sus casas. Es posible, y es imposible, que posiblemente haya más de 100,000 casos de chikungunya en el país. Una cosa, al inicio del programa, usted dijo que hemos fracasado en eliminar el vector. El control del vector. El control del vector. Debe haber muchísimas explicaciones, pero la pregunta es, y ahí sí queremos que usted entre en detalles, ¿es que vamos a vivir con el vector toda la vida o hay fórmula para No, en la medida en que se implementan políticas que tiendan ¿Y cuáles son las políticas? Políticas que tiendan a desarrollar el país, a mejorar la calidad de vida de la gente tendrá mejor salud. Sin contar con el tema de la importancia que tiene el sistema de salud para atender al enfermo. Es decir, cuando la calidad de vida de las personas, fíjense, en Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos tuvo un crecimiento durante 100 años de apenas del 2% del Producto Interno Bruto. Y eso hizo esa población, ese país, con ese poder. Cuando en Nueva York se intervino con medidas importantes como el construir el alcantarillado para el destino final de las aguas residuales, con plantas de tratamiento, de modo que se impidiera que esas aguas servidas fueran a los ríos, fueran al mar a contaminarlo, los niveles de salubridad se incrementaron sustancialmente. En el Gran Santo Domingo, solo un 5% de la población, y aquí hay 3.5 millones de personas, tienen alcantarillado sanitario. La parte más poblada del Gran Santo Domingo. Solamente la última estadística, el 3% a nivel nacional del agua servida tienen acceso a plantas de tratamiento. 3%. Un 3%. Es decir, incluso aquí mismo en la capital hay como 7 u 8, 10, pongámosle, plantas de tratamiento. Y se opera una o dos de ellas. Es mucho. Ahí están las bombas de los AMA, que han acabado con los AMA. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hay que invertir en eso. Hay que invertir, y eso es invertir en salud. En la medida en que la población tiene agua, este país, de los países del Caribe, el que más agua tiene, aún teniendo la reducción de los caudales de los ríos. Déjame aprovechar. En Juan Dolio, INAPA construyó una planta de tratamiento que debe ser una de las más modernas del país, la más moderna del país. Tiene 1 año y medio más o menos que fue construida, reluciente, con tanques de lisiviación, tanques de qué sé yo qué. Una cosa que yo no la había visto, porque acuérdate que las plantas de tratamiento son piscinas grandotas con motores que van pasando el agua de una piscina a la otra. Bueno, este es con tanques de lisiviación y de qué sé yo qué, preciosísimo, 1 año y medio. Hay un señor que la está cuidando y no la han ido a inaugurar. Están esperando las autoridades del país. El INAPA, pero una cosa extraordinaria lo que te estoy diciendo. Probablemente la planta de tratamiento de nueva generación, con sistemas de control automático, con computadora y cosas. Entonces hay un hombre rascándose los pies el día entero. Le digo, señor, ¿y por qué? Dice, no, yo estoy esperando que venga a inaugurarla. Tengo 1 año y medio aquí. Mira, aquí en este país, yo en un momento, en un periodo de transición a uno de nuestros presidentes, le dije, mire, si nosotros logramos que este país haya autoridad con calidad moral, porque sea la primera que cumpla y haga cumplir las leyes. Si nosotros organizamos, disciplinamos a el país, habrá sido sin otro propósito el mejor gobierno que hayamos tenido.
Y además que disciplinando. Óyeme, organizar, disciplinar, que se respeten las leyes, nosotros habremos dado un salto, lo que impide, independientemente de que en muchas ocasiones no se hacen las inversiones de una manera racional, con objetivos lógicos y metas específicas para alcanzar, tenemos un problema de desorganización. Yo le llamo lo que existe en República Dominicana, una desobediencia civil pacífica. La gente hace lo que da la gana y no pasa nada, no hay consecuencia. Óigame, no es posible vivir así. Si no es posible, cuando usted está en esa sociedad donde, vamos a hablar de tránsito, ¿qué ocurre con el tránsito? Usted sabe los problemas de salud que produce el hecho solamente de usted salir a la calle y que viene una persona, se le mete adentro, y que el otro, en el único país donde usted tiene que pararse en verde es aquí, porque viene uno en rojo y lo parte en dos. A la defensiva, Le cierran la que sí o qué. Óyeme, no podemos ser que usted vive en su casa y viene el famoso padre de familia y le guinda un racimo guineo y le crea una vaina. Hubiera está protestando porque no lo dejan subir con uno. ¿Quién? Hubieres el famoso dirigente a los elevados, meterse a los túneles. Con una maldita voladora, que las muchachas que se sientan ahí salen con todas las medias esas rotas porque tienen muchísimo. Pero mire, en un país donde usted sabe la importancia que tiene para la seguridad de la persona, del ciudadano, el uso del cinturón de seguridad. Pero la ley excluye a los carros del transporte urbano. La ley lo excluye. Óigame bien, el que anda en el medio el día entero transportando gente, ese no necesita. Pero la revista, ¿para qué la revista? Bueno, para chequear el vehículo que anda en condiciones para andar en la calle. Eso es pero hay que dar un salto de realidad, porque la propia Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron una ley que el presidente tuvo que observarla, elevando los carros viejos de 5 a 7 que puedan entrar al país, lo que quiere decir que deseamos ser un depósito de chatarra, según los congresistas. Claro. Usted decía, doctor, que esto de la campaña debe ser permanente, que yo pienso que por ahí es que debe ser venir el asunto. La campaña. Bueno, es decir, el tema del saneamiento es, porque hay que invertir en educación. Fíjese, yo diría que el buque insignia de esta administración del presidente Medina es la educación. Sí. Bueno, pero la educación tiene implicaciones en eso. Pero más, yo fui legislador, yo fui diputado en 2000-2006 y nosotros sometimos un proyecto de ley que hablaba sobre el uso de los medios masivos de comunicación por parte del Estado de manera gratuita para la educación, el cuidado de la salud y del medio ambiente. ¿Y qué era lo que nosotros planteábamos? De que como la frecuencia de radio y de televisión son del Estado, el Estado le asigna una frecuencia a una institución o a una persona, pero el pueblo, que es el dueño de esa frecuencia, no recibe nada. Entonces yo decía, es que le den de los 1.440 minutos que tiene el día, el Estado quiere 24. De los 1.440 minutos, ahora no lo quiere junto. Lo quiere cada hora un minuto. En cada medio. En cada hora un minuto. En cada medio. En todas las emisoras de radio, de televisión. Desde luego, hacíamos unas observaciones en ese proyecto de ley, de que ese espacio no puede ser utilizado por el gobierno de turno para promocionarse. Y entonces armaba un consejo que era multidisciplinario, que era el que aprobaba o no el tipo de cuña que se iban a ocurrir. Entonces, una cuña podría ir desde 15 hasta 60 segundos, pero gratis para el Estado. Ahí lo poco que faltó fue que me cayeran a patada y me sacaran. Me dedicaron que si yo cuánto editorial. Pero lo poco que le queda al Estado también lo quieren. ¿A poco hubo intento incluso de privatizar un ejemplo peor, un ejemplo que es grave? ¿Cuál? Nosotros tenemos aquí la frecuencia 17. Somos la única institución que tiene una frecuencia digital asignada y nos corresponde como Estado. Instalamos 2 transmisores digitales, uno en Resolí y otro en la provincia de Espaillat. Y esos transmisores digitales te permiten sacar 4 canales. Nosotros especializamos un canal para la educación y se lo pusimos a disposición de los Ministerios de Educación y Educación Superior. Pasamos una resolución por nuestro Consejo para que eso, mediante un protocolo firmado por los ministros y las autoridades de la CERTV,
quedarse como una propiedad indiscutible en el tiempo de esos dos ministerios. Le mandamos el documento redactado, listo para la firma. Y Educación no ha querido, no lo ha contestado, eso hace 3 años. El canal está ahí, disponible, pero no lo usan. Sería un canal 24 horas, abierto, o sea, lanzado para todo el que tenga receptores digitales, pero además le dijimos que le íbamos a poner el canal en el satélite que tenemos contratado, 24 horas. O sea, tendrían un canal gratis, que solo tendrían que elaborar la programación. Y todavía hoy no hemos recibido ese documento firmado, ni tampoco se ha interesado los ministros de Educación. La única que se ha interesado es la ministra de Educación Superior, que sí lo firmó, doña Ligia, sí, doña Ligia, pero entonces doña Ligia quería el canal solo para Educación Superior, No. y es para la educación. Además En queríamos general. que el Ministerio de Educación elaborase un plan educativo por televisión, porque tiene sus 24 horas. Pero incluso y no ha habido forma. Puede ser, digamos, No ha habido forma. una gestión multisectorial, Sí, claro que sí. donde cada quien, por ejemplo, salud pública, óyeme, le falta espacio en 24 horas para educar a la gente en términos de salud. Lo que se llama la promoción de la salud. ¿Qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud no es más que enseñarle a las personas los elementos básicos del cuidado de su salud para que se convierta en un autogerente de su propia salud y que adopte estilo de vida saludable. Así es. Óyeme, solamente con eso, pero tú tienes por ahí la educación vial, es sumamente importante, Claro. Tránsito terrestre, la propia educación básica e intermedia, la educación superior. Sí, pero el Tú Estado sabes, tiene que hacer conciencia. pero desde luego. Nosotros le instalamos una fibra óptica al Congreso desde aquí, la estamos pagando, tenemos 2 años pagando el servicio de fibra óptica, más de 100,000 pesos mensuales, para que el Congreso tenga su canal, 24 horas. Le llevamos un encoder, el encoder es el mecanismo que permite transmitir las entidades congresionales, se la pusimos en la Cámara de Diputados, que tiene, además de una sala digital para producir, tiene toda su estructura, tiene también cámaras digitales. Es simplemente conectar con ese encoder y hacer de nuevo, e inmediatamente lanzan al aire su canal digital. Hubo que ir a desmontar el encoder, porque se iba a dañar, 2 años se pasó, sin usarlo, sin limpiarlo, sin darle mantenimiento. Bueno, hay una frase más. O sea, no quieren los diputados, no, ellos quieren tener su canal y no compartirlo con Senado. Porque le dijimos que si es el canal congresional tiene que ser de las 2 cámaras. Desde luego. No Mira, de la Cámara de Diputados nada más. Lo que pasa, es terrible también. Lo que hay pasa que hacer es conciencia que de eso. Le mandé el documento, el protocolo para que lo firmen. Sí. Ninguno de las 2 cámaras lo ha querido firmar. Hay que atreverse. ¿Cuál es la limitación que yo veo? Es decir, que no nos atrevemos a hacer cosas diferentes. No. Y hay una frase ya muy manida, la frase esa de Albert Einstein, de que usted no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Pues lo que hemos estado haciendo lo mismo. Y tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. De lo contrario no vamos a cambiar. Por ejemplo, el tema de la Cámara. Óyeme, ya eso, el tema del barrilito y esas cosas, esas no son funciones de ningún legislador, de estar repartiendo cosas. Óyeme, y lo que tiene que ver con los porcentajes del presupuesto nacional, eso hay que revisarlo. Yo particularmente nunca he estado de acuerdo de que esto hay que dar el 3%, que hay que dar el 5%. No. Planteé cuál es su plan estratégico, cuál es el plan operativo, coste eso, y entonces sabremos qué usted necesita. Claro, un instrumento de desarrollo. Muy bien. ¿Qué usted necesita? Nosotros te agradecemos que haya Muchas estado con gracias, doctor. nosotros. Hoy recorrimos De manera- muchísimos no, y campos. tomándole un buen la frase conversatorio. de que toda la comunidad nacional Tiene que, sumada. Hoy está Lalo Oso. ¿Quién está? Edward. Es Edward. Edward, anoche estuve viendo el juego Kansas City-Toronto. En el 8º inning, Toronto perdía por una carrera. Edwin Encarnación la sacó con un envase y vino el último inning ganando. Entró el relevista. Dieron un hit de línea al right field. La tomó Bautista y lo sacó en primera. Una línea. Sí, una línea. Pero el brazo de Bautista es extraordinario, lo sacó en primera. Una bala. Dieron había 2 outs. Se basó uno por base en Pero el bola. buen cronista deportivo. Óyeme, espérate, Pero pues buen no, atleta. porque lo de esta Oye, le va a mañana, quitar el le va a empleo. quitar lo el de esta empleo. mañana es grave, porque yo oí esta mañana que falló el relevista de Toronto Sí, por falló. primera vez. ¿Y sabe quién fue que falló? La alegría de José Reyes,
que los dominicanos cuando están juntos Ahí son va. demasiado Ahí alegres, va. demasiado contentos. Ahí va, Le dieron ahí. un rolling de frente a José Reyes y tiró un piconazo. José Reyes Cocoso. No, no. Algo tiene de Cocolo. Que en un noveno inning, faltando ese out nada más, ese nada más, Hizo le un dio error. una rolata de frente y tiró mal la primera No, y se empató el juego. Ya. ¿Qué pasó en el extra inning? Déjalo que se Que gane. perdieron. Déjalo que se gane. Perdieron el juego. Bueno, pues, Entonces, por favor, que no se diga que falló el relevista. Está Que bien. hasta ese momento tenía de 8-8 salvados. ¿Qué crees? Falló la defensa. Falló la alegría de José Pero ponte en Reyes. eso que te va a quitar el ¿Qué empleo. dice Edward? Así Edward, mismo ¿qué es, tú dices? falló Oye. la defensa, yo vi el partido, falló la defensa con ese error del dominicano José Reyes.